Bárbaro. ¿Qué tal por Argentina? Y bueno, bien, porque esta gente ha sabido controlar las cosas, empezar con la cuarentena muy temprano y tenemos 280 muertos nada más fallecidos. Qué bien. Es una barbaridad, Es una pero barbaridad, pero bueno, comparados con los nuestros, lo que ha es, pasado aquí sí que es una verdadera tragedia. sí, y yo volví de España y autopuse en cuarentena Ya, que y menos después me mal. agarré la cuarentena local. Ajá. Así que llevo desde el 10 de marzo, Ujú. Bueno, sin pero salir. bien. Ya el peligro ha pasado. Yo creo que ya puedes ir saliendo a la calle. Pero bueno, lo importante se ha transformado en la vida, el objetivo es sobrevivir. Porque como soy Sí. un mayor en factor de riesgo, porque encima tengo 2 neumonías encima, Ah, pues entonces entonces, sí que eres factor de riesgo, sí. No por mayor, sino por lo de las neumonías por previas. ambas, querida, No, que va. 72 años son un montón de años. Bueno, para mí los años son los que tenemos en el espíritu y tú eres muy joven. Bueno, del espíritu sí, pero tú sabes cómo duelen las articulaciones, cómo te han puesto de lejos el suelo, cada vez que te agachas volver a estar en vertical. Eso es verdad, que los años se van notando, eso no te lo pongo en duda. Así que uno hay que aceptarse con cariño y empezar a mirar la vida con otra perspectiva. Pues mira, aquí tenemos en estas charlas, yo siempre lo digo, no me canso de decirlo, que bueno, es gracias sobre todo, ¿me oyes? Tengo mucho eco, ¿Tienes eco? mucho. Las demás, quienes estáis ahí, que ya aprovecho también para saludaros, ¿tenéis eco o me oís bien? No, te oigo bien, pero con eco, entonces, Se ¿Con oye eco? perfectamente. Muy buenas. Hola, Mar. Hola, ¿Tú me oyes con Hola. eco o me oyes bien? Yo bien. yo también bien. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, pues entonces debe será a ser lo que mejor. llegar a la Argentina produce eco. Bueno, yo estoy desde Italia, ¿eh? Aquí, Daniel, hay personas de todas las nacionalidades, de Europa, de Latinoamérica, por supuesto, la mayoría españoles, pero hay de todo. Sí, Hay sí. de todo en botica, ¿no? Hay de todo en botica. Hay Yo de todo. desde Bolonia, Italia, estoy conectada. Sí, ¿y qué tal en Italia? ¿Cómo estáis? Que madre mía también, ¿eh? Estábamos muy pendientes también de lo que pasa en Italia. Sí. Y la hemos pasado mal, pero por suerte ahora estamos ya en la fase 2, así que bueno, empezando a salir, esperemos. Ujú. Bueno, pues Para ojalá. mí es absolutamente inentendible nada de lo que habláis. Ya. Ah, no Pero no sé, importa. Las preguntas, ¿cómo las hacen por chat o en vivo? Pues dado lo que nos estás diciendo, casi que sean por chat, es una pena, pero escúchame una cosa, Daniel, al entrar en Zoom, te pregunta que cómo quieres el audio. ¿Tendrá algo que ver con eso? Si le pones audio por computadora o audio local ¿Audio con computadora o? o local. Por lo menos a mí cuando entro en una reunión me dice que cómo quiero el audio. A mí aquí yo hice la prueba de audio y me funcionaba. No, y sí, claro, y a ti se te escucha perfectamente. Digo para que tú nos escuches bien a A los ver, demás. seleccionar el micrófono, seleccionar el altavoz, dejar opciones de audio de la computadora conectada, dejar el audio de la computadora. ¿Te da más opciones para el audio? Ahora no se te oye. Ahora no se me oye. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. A ver, ahora háblame. Toda la gente que vino no se le pagó a nadie, ni los pasajes, ni nada. Ni los pasajes. Nada.
Es que En a el veces, año Ana, hay cosas que 95. incluso tendríamos que pagar por hacerlas. Hay cosas en la Y vida que es así. conseguí algo que creo que nadie ha conseguido en la historia de España, que la Generalitat de Cataluña pusiera 500.000 pesetas en un congreso en Madrid. Madre mía. Eso nunca lo supe. Estaba auspiciando la Generalitat de Cataluña en el cartel. Ah, eso no me lo, no, eso no, no me lo recuerdo. Hay un cartel que queda nada más que me lo traje, y lo tengo ahí, lo puse sobre un marco de madera, y me quedó un programa impreso. Pues ya puedes estar orgulloso, Daniel, porque eso fue el lanzamiento en España de la mediación. Había que ganarse la vida, niña. No, claro que sí, claro que sí. No, y venía de Argentina, que en Argentina ya había mediación, ¿no? En el 95 ya había... No, allí en el Congreso se anunció que al mes siguiente se lanzaba la ley en Argentina. Ah, fíjate. Claro. En el acto de cierre estuvo el ministro de Justicia de Argentina anunciando que se presentaba al Congreso el proyecto de ley de mediación. Ajá. O sea que la mediación en Argentina empezó posterior a eso. Ya. Pero tú no sabes, Daniel, que yo he creado en el 94 el primer centro público de mediación en la oficina del Defensor del Pueblo. Perdón, no te escucho bien. En marzo del 94, yo he creado el primer centro de mediación público en la oficina del Defensor del Pueblo argentino. ¿En dónde? Buenos Aires. Ah, sí. ¿Sí? Ah, mira. Yo he sido fue el primer centro marzo, público. Marzo del 94. 94. Nosotros empezamos en el 83, cuando Eduardo Cárdenas montó toda su experiencia en tribunales. Fundamos una IEF acá en Argentina, que tenía una E menos, y empezamos en el 83 institucionalmente. Empezamos en el 80 informalmente, y en el 83 constituimos el IEF, hicimos las primeras formaciones y las primeras... Ni sabíamos que existía la medición, ¿eh? Es decir, nosotros buscábamos una forma alternativa, distinta, de trabajar tanto en derecho como en psicología, es decir, algo que vinculara la tarea con la gente. Y a partir de ahí empezó todo. ¿Cómo está funcionando la Perdona, coordinación? Ana, perdona, es que ya son las 6 y somos muy puntuales. Perfecto. Para empezar. ¿Listo? Yo Vale, estoy. porque ya hay 87 personas. Sí. Y vamos a empezar, si os parece. Quiero empezar... Buah, si no queda más remedio. De esta no te escapas, ¿eh? No te escapas. Si no me puedo escapar. No te puedes escapar. Bueno, Daniel Bustelo, yo creo que las 88 personas que de momento estamos aquí ya le conocemos. Además, le estáis oyendo y ya ha dicho parte de su vida, ¿no? Y de su currículum. Él trabajó durante 30 años, tú me corriges si me equivoco, como abogado, en temas civiles y en temas comerciales. En 1990 se traslada a España y funda AIEF, que era la Asociación Interdisciplinaria Europea de Estudios para la Familia. Es autor también de varios artículos y de varios libros, entre ellos el ensayo de mediación de familia interdisciplinaria, que además lo tengo aquí, lo estoy viendo en Amazon. Si queréis adquirirlo, corrígeme si me equivoco. Daniel. ¿Está en Amazon el libro? Está en Amazon, aquí lo tengo, os voy a pasar el enlace existe. además. Si no existe ese libro. Por el chat, por si os interesa, porque... Sin mi permiso está en Amazon. ¿Eh? Sin mi permiso, porque eso fue editado por AIEF. Ah, vale, pues mira, yo lo he puesto aquí por si interesa, pero vamos, si tú dices que... Bueno, voy a reclamar los derechos de autor. Hombre, pero reclámalos, por supuesto que sí. Tú eres el autor de ese libro. Y además un libro maravilloso. Es el primer libro en el mundo escrito en castellano sobre mediación. Sí,
Sí, sí, sí, sí. Así es. Google lo dice. Así es. Es un gran formador internacional, mediador internacional. Como bien ha dicho, en el primer Congreso Internacional del Escorial en el 95, que él organizó, y supuso el lanzamiento de la mediación en España, y a partir de aquí, pues un referente yo creo que a nivel mundial, permíteme que te lo diga, y lo digo de corazón, o sea, mediación en España y en otros países del mundo es Daniel Bustelo. Y a partir de aquí, Daniel, todo tuyo. Ya hemos llegado a 99 participantes. Uno más y ya 100. Bueno, muchísimas gracias, Chus. Gracias a Promediación. Sobre todo a la iniciativa de que en estos momentos tan difíciles lanzarse a que nos vinculemos desde la tarea, que como decía Pichon Rivière, es de la única manera que un grupo es operativo. Y entonces, en este momento de tanta soledad en nuestras propias casas, en mi caso, vivo solo, esto es una ayuda y una cooperación a los adultos mayores, factor de riesgo. Así que muchísimas gracias realmente y por invitarme. ¿Por qué elegí la escucha como tema? Porque no importa de qué escuela nos hayamos formados, no importa de qué manera entendamos la mediación, la escucha es el eje fundamental de la tarea que hacemos. Cuando la mediación empezó en los 70, yo voy a intentar hacer acá una cosa. Esperen un segundito, que no sé dónde tengo el cursor. No, voy a poner una lámina, pero no, ahora ya tengo el cursor acá. ¿Quieres compartir pantalla? Sí, permito. Sí, quiero compartir la pantalla para mostrar esto. ¿Lo ven? No. Volveremos. A ver, compartir pantalla. Vean, permitir. No me deja Yo lo tengo abajo, compartir pantalla, no sé dónde. Y el verde de abajo, sí. Ayer lo probé. Sí. Pero me pide ahora que seleccione ventana o pantalla, zoom. Ok, ahora permitir. Ok, y entonces ahora a ver si puedo. No. Ahora dice que compartir, pero no sale nada. ¿Lo ven? Todavía no, pero parece que está en proceso. El dibujo que intento mostrarles, no sé si aparece. No, todavía no aparece. Dice, ha empezado la función de compartir las pantallas. Bueno, mientras tanto les explico por si aparece. Vale. Con este dibujo se representaba a la persona mediadora en los años 70, cuando John Haynes, Lisa Parkinson empezaban con todo esto. La imagen era de dos orejas muy, muy grandes y una boca muy, muy chiquita. Esto era porque se tenía claro que toda la escucha que se hacía desde las otras profesiones eran escuchas desde el lugar del saber. Es decir, el profesional escuchaba para hacer una devolución desde su especialidad profesional. Y esto podía satisfacer el interés profesional y el del usuario en la consulta profesional que hacía, pero no respondía
a su necesidad de ser escuchado de manera más amplia que la profesional a la cual estaba entrevistando. Entonces, este dibujo, que es una pena que no le llegue, porque No, veo no que... llega. Y me ha quitado... A ver, vamos a volver a la pantalla. Ayer lo probé y me funcionaba. Perfecto. No me aparecía esta ventana, porque tengo otras para mostrarlo. Charla del Instituto... Ahora sí. A ver. Ahora. ¿Aparece ahora el dibujo? ¿Lo veis? Yo no lo veo. Aquí sale una cosa un poco rara. No, no se ve, no se ve. Te vemos a ti en grande, María Jesús. Sí, sí, sí. No se ve. Nos estamos Bueno, viendo a las personas que una hablamos pena. en grande. Es una pena, porque después tenía otros más. Charla con el instituto. Vuelvo a probar. Solo comparta... Recordar esta de... permitir. You are sharing your screen. Y entonces, si yo pongo en mi pantalla el dibujo, usted lo deberían estar viendo. Pero no. Buah, esto pasa con la informática. Ayer funcionaba entre dos argentinos, no sé si tendrá esto que ver. Ahora, dice que sigo compartiendo la pantalla. No, pero quita que solo se me ve a mí en grande. Que no se ve, no compartes pantalla. Se me ve a mí en grande y a ti en chiquitín, nada más. No sé por qué, pero al compartir pantalla simplemente se me ve a mí. Ahí, eso está mejor. Bueno, entonces, tal vez dibujo de las perdón, personas con las orejas muy grandes. Se le ve a Chusa porque en la pantalla de Daniel es lo que él está viendo. Exactamente. Entonces él tiene que ir a donde está el dibujo y cuando él vaya ahí veremos el dibujo. Sí, tiene que minimizar la pantalla del Zoom. Eso es. Minimiza la pantalla del Zoom. O sea, lo que estabas haciendo, pero minimizando la pantalla del Zoom. Y yendo a la pantalla donde está el dibujo. O sea, lo que pasa, esto de ser mayor en riesgo tiene estas cosas. Bueno, pero para eso estamos los demás, para ir echando cablecitos. ¿Ves ahora? Arriba donde está tienes que ir a minimizar la pantalla. Sí, la minimicé la pantalla mía. No, está todavía sí, pero puesto. Ahora, no. Sí, no, está todavía puesto la página de Zoom Internet, entonces tienes que minimizarla. Yo ya no me veo más. A lo mejor, no, pero si a lo mejor, Daniel, no hace falta que tú te veas. Simplemente vete a la pantalla donde está el dibujo. Sí, nosotros te vemos, Daniel, nosotros te vemos. Nosotros te vemos, tú tranquilo. Tú vete a la pantalla donde está el dibujo. Ya no tengo más nada. Bueno, pero nosotros te vemos y te oímos, así que tranquilo. No, ustedes me ven, bueno, porque yo tengo entrar a la reunión de Zoom. No, que te vemos, estás aquí con nosotros. Bueno, habla ya, yo me callo. Olvidémonos de los dibujos. Pues si acaso entonces, quita el compartir pantalla y así te volvemos a ver a ti, no a mí. Entonces, esto que todos estuvimos de acuerdo en un principio con este concepto, con el curso del tiempo, no sé muy bien por qué, no sabía muy bien por qué, ahora sí trataré de explicar. Fuimos haciendo que esa boca, que era chiquita, se fuera haciendo cada vez más grande. Y fuimos pensando que los mediadores éramos profesionales que teníamos algo que decir. Y entonces empezamos a construir un saber científico, intelectual, que
nos permitiera tener algo que decir. Y a medida que fue aumentando nuestra boca, se fueron achicando los oídos. Y entonces, lo que fue ocurriendo es que ellos se fueron sintiendo cada vez menos escuchados. Nosotros cuando empezamos el primer curso en el 93, y hasta el 97 o 98, enseñábamos teoría del conflicto. Pero nos dimos cuenta que era una trampa, porque lo que hacían los alumnos era tratar de encasillar el caso en un tipo de conflicto, para a partir de ahí utilizar las herramientas de ese tipo de conflicto. Por lo tanto, ya la persona dejaba de ser una persona para ser un conflicto. Y entonces se escuchaba dirigido con el marco referencial del tipo de conflicto que era. Y todo el resto ya no se escuchaba. Entonces, la teoría del conflicto que podía servir como marco teórico de estudio, para la formación en mediación no servía. No sabíamos por qué no servía, pero no servía. Luego tuvimos que quitar también derecho y psicología, porque los trabajos finales que hacían los psicólogos sobre derecho o los que hacían los abogados sobre psicología eran aberraciones profundas. Esta intención de que aprendan Derecho Civil 5, que familia, sin haber estudiado el 1, 2, 3 y 4, era una barbaridad. Se confundían las cosas. Se pretendía que supieran cosas que no ayudaban a escuchar. Entonces, también suprimimos Derecho y Psicología. Y quedó solamente Psicología para entender lo que pasaba en la sala de mediación. Nos dimos cuenta que todas estas herramientas que fuimos construyendo, y sobre todo las que vinieron de la teoría sistémica, nos daban tremenda seguridad a nosotros personas mediadoras. Es decir, teníamos el famoso cajón de herramientas con el cual nos sentíamos seguros que nos íbamos a poder enfrentar a cualquier situación. Entonces, lo que escuchábamos era para saber qué herramienta teníamos que usar. Estábamos más preocupados por las herramientas que por escuchar. Yo me daba cuenta que algo no funcionaba. Y entonces indagué y me puse a estudiar con algunas gentes, y allí por el 97 saqué un dibujito que les quería mostrar también ahora, que es el del iceberg, en el cual nosotros solo vemos un 25% que está arriba del agua, pero abajo hay un 75%, que es lo que sostiene lo que vemos. Entonces, como la forma de abajo no la conocemos, si el capitán del Titanic hubiera sabido la forma de abajo del iceberg, que lo vio a 200 metros y pensó que pasaba, pero resulta que el iceberg abajo era más largo de un lado que del otro, y se lo llevó por delante y se hundió. Esto mismo yo decía en aquellas épocas con mucha intuición nada más, que nosotros teníamos que saber que cada persona que se sentaba en la sala de mediación, incluido nosotros, tenía debajo de eso que mostraba una gran parte de su persona que no se mostraba y que normalmente no conocemos. Nosotros mismos no conocemos. Entonces, este dibujo fue muy útil
para que los alumnos dejaran el lugar del saber, hicieran la renuncia narcisista de creer que sabían algo, porque la gráfica de ese 75% que está debajo del agua era muy representativa. Entonces, fueron pasando los años y empecé a encontrar el por qué pasaba todo esto. Y básicamente me di cuenta que ninguna escuela de mediación se había tomado el trabajo de estudiar al ser humano, que es nuestra herramienta de trabajo. Somos personas y trabajamos con personas. Pero tampoco nos habíamos dedicado a estudiar la palabra. Los sistémicos trabajaban ya la comunicación. Pero la palabra y el ser humano, claro, y si me pongo a estudiar esto, descubro que la palabra es lo que nos hace esencialmente seres humanos parlantes. Es lo que nos separó del instinto, de lo biológico, fue lo que creó lo cultural. Y la palabra es eso que nos une al otro o a la otra, pero a su vez es lo que nos separa. Porque la palabra viene cargada de significados y significantes. Entonces, cuando nace el bebé y pega su primer llanto, que tengo entendido que es el dolor que le produce el oxígeno, cómo le quema los pulmones cuando cortan el cordón umbilical y pasa a respirar por los pulmones. Dicen, ¡ah! ¡Qué llanto tan fuerte! ¡Qué sano que es! ¡Uy, qué suave! No lloró mucho. ¿Estará bien? De ese llanto empiezan a haber representaciones. ¿Se imaginan solo de un llanto? De cada palabra que nosotros decimos y el otro dice, hace a cómo nos constituimos. Nos vamos constituyendo como personas a través de la palabra. Y entonces aparece algo, que está de más decir todo lo que España sufre de esto, que son las lenguas maternas. Bueno, la connotación de género de maternas como lengua de la madre, pero no se refiere a eso. Se refiere a la lengua de origen, la lengua en que uno es recibido. Somos recibidos en una lengua que tiene una cultura, que tiene una historia, que tiene unas vivencias, que a su vez en la familia y en el lugar en donde nacemos ha tenido unas connotaciones y unas resonancias específicas, que a su vez vuelven a tener en este individuo único e irreemplazable sus propias resonancias y sus propias connotaciones, que lo identifican con este grupo de la lengua materna, pero que a su vez le permite tener su propia individualidad. Cuando se dicen palabras, se quieren expresar cosas, nunca se puede expresar todo. Quedan cosas sin decir. Y cuando escuchamos, quedan cosas que no podemos devolver. Todo eso va produciendo restos en nosotros, que estos restos nos llevan a la necesidad de volver a hablar, o nos llevan a la necesidad de volver a preguntar. Entonces, esto nos separa del otro porque hace que si yo hablo, alguien escucha, pero es lo que nos une. O sea, que la palabra nos une y nos separa. Entonces, la palabra no es impune. Toda palabra genera una resonancia, un resto, y esto va generando una interacción con los otros. Entonces, poco a poco,
esta lengua materna que nos va estructurando, nos va dando identidad y nos va diferenciando. Entonces, esta es la explicación un poco que puedo dar ahora a ese famoso iceberg, que todo lo que está ahí abajo que no vemos son todos los restos, todas las resonancias que nuestra lengua materna y nuestro recorrido vital han ido constituyéndonos para que seamos lo que vemos. Entonces, la mediación inventó un término del cual me apropié, di clases sobre el tema, pero que ahora no comparto, que es la escucha activa. El origen de la palabra escucha activa fue por el uso que se le dio a la palabra mediación en Estados Unidos como una actitud muy pasiva. Era al revés, conciliación era más activo y mediación era más pasivo. Y entonces se pensó desde Palo Alto, Sarakov, que era falta una escucha más activa. Pero a esta altura de mi vida yo digo que no puede haber escucha que no sea activa. No puede pasar que yo escuche sin que me produzca una resonancia y que me produzca consciente o inconscientemente algo, mueva algo de lo propio. Si no es oír, entonces oír, oigo y no me pasa nada, oigo pasar el tren, como dicen. Aun cuando oír pasar el tren me trae recuerdos, sonidos, historias que uno puede tener con el ruido del tren. Pero escuchar a la persona es imposible que no nos pasen cosas. Y entonces, con esas cosas que nos pasan, generamos una interacción con el otro. Y por lo tanto, me parece muy importante plantearnos que no puede haber escucha que no sea activa. Porque así vamos quitando estructuras nociológicas, científicas, que nos preocupan más saberlas que escuchar. Y después al final de la charla espero que se entienda por qué creo que el escuchar es básico para la tarea nuestra. Entonces, me he dado cuenta, y esto está estudiado, que el saber lo usamos para protegernos. Es decir, si filtramos lo que escuchamos a través de un supuesto saber, nos cuidamos. Porque le quitamos a la escucha el riesgo de que nos conmueva. La llevamos al lugar de nuestro saber donde nos sentimos seguros. Abogados, psicólogos, trabajadores sociales, plomeros, fontaneros, lo que sea. Pero ahí es un lugar de dominio donde nos sentimos seguros. Limitamos las resonancias a las que sabemos controlar. A quienes me han escuchado a lo largo de los años, esta historia la conocen, pero fue muy significativa. En el año 2000, cuando fui a dar formación al Estado de Nueva México, en Estados Unidos, el Estado de Nueva México es muy particular porque tenía sus pueblos originarios, que siguen estando, los invasores españoles del conde de Oñate o Añati, que conquistó para la corona española esas tierras, y luego los gringos, los americanos, los rubios. Entonces esas tres culturas funcionan en Nueva México a tal punto que cuando se cumplieron los 500 años o los 400 años del descubrimiento de América, el busto que se quiso poner tuvo que ser mediado, consensuado, sobre todo entre las culturas originarias y las culturas hispanas, porque uno había sido el invasor del otro. Se hizo por un medio de una mediación. Entonces, cuando yo hago los role-playing en esta
en este taller, donde todos eran mediadores profesionales, muchos muy mayores, mucho más mayores que yo en ese momento, gente de mi edad actual. Lo que hice fue juntar parejas de participantes, que uno era hispano y el otro no. Y al hispano le dije que aunque hablaran en inglés, que se expresara y que fuera como era en su casa, en su cultura, en sus formas, en su lengua materna. Y que él actuara desde ahí, que no quisiera actuar como americano. Bueno, lo que ocurrió fue un caos. Los mediadores americanos me pedían que por favor los callara, no había manera que respetaran los ground rules famosos, y se puso en evidencia que como no se respetaba ese hablar, esa lengua materna, y no se respetaba la otra lengua materna, y no había manera de que esos respetos mutuos dieran un lugar a la existencia del otro, el mediador no sabía qué hacer. Entonces, volví de allí dándome cuenta que había que repensar todo lo que estaba haciendo yo, todo lo que hacíamos en IEF hasta ese momento. Entonces, empecé a dar formaciones en másters y en otros centros que no eran IEF, y me di cuenta el nivel de exigencia altísimo que tenían todos los alumnos. E indagando en eso, era porque vi que habíamos construido la mediación en base a 3 falsedades, o 3 utopías, que como eran imposibles de concretar, que generaban una frustración. Pero como había que hacer algo en el encuentro de mediación, tirábamos de los recursos de nuestras profesiones de origen. ¿Cuáles son estos principios básicos que dábamos por ciertos? La neutralidad. Ya se ha hablado mucho de la imposibilidad de la neutralidad, pero sigue estando en todas las leyes de mediación. La exigencia de neutralidad. Si vamos a este concepto de que cada ser humano es único e insustituible y que la palabra genera todas esas resonancias que son la parte de abajo del iceberg, podemos darnos cuenta que es imposible ser neutral. Yo trabajé con el concepto de equidistancia funcional, no viene en este momento al caso, pero sí podemos ver que el concepto de neutralidad ha sido altamente cuestionado. Es un imposible. El segundo imposible, que genera muchos enemigos cuando lo planteo, es la imposibilidad de la empatía. Es imposible ponerse en el lugar del otro. Es posible suponer cómo me sentiría yo si me pasara lo que le pasó al otro. Pero nuevamente, volviendo al iceberg, la parte de abajo mía es totalmente distinta y desconocida de la parte de abajo del otro. Y las resonancias que tienen las palabras para el otro son desconocidas para mí. Hasta muchas de las que para mí también son desconocidas porque están asentadas en el inconsciente. Entonces, esta empatía es una exigencia nuevamente imposible. Entonces yo prefiero reemplazarla con el interés. Tengamos interés por el otro para interesarnos cómo se siente, qué es lo que le pasa, cuáles son las resonancias que tiene o le produce su parte de abajo del iceberg. ¿Qué es lo que sostiene lo que nos muestra? No vamos a intentar que eso aparezca, o sea, que flote. Es decir, si nosotros al iceberg le sacamos la parte que se ve, flota y nos muestra una nueva parte. Esa es una tarea del psicoanálisis, que es conocer lo que está
sosteniéndonos a lo largo de una vida. Pero como esa no es nuestra tarea, si tenemos interés por ellos, vamos a poder entonces escucharles, no escucharnos. Y la tercera hipótesis que también me genera bastante, digamos, contrarios, es la comunicación o la posibilidad de la comunicación. Por esto mismo que les vengo explicando. Entonces, para mí la comunicación es un conjunto sucesivo de malos entendidos que vamos tratando de clarificar, vamos tratando de limpiar con todas las técnicas que sí son muy útiles del sistémico, las reformulaciones, los parafraseos, resúmenes, preguntas, todo lo que propuso la Escuela de Milán, pero como herramientas que tienen que surgir como consecuencia de y no como necesidad. No hay que pensar qué tipo de pregunta tengo que hacer ahora, porque en el momento que pienso eso dejo de escuchar, me estoy yendo de la sala. Están pasando cosas de las que no me estoy enterando. Entonces, si yo elimino estas utopías, descomprimo mis exigencias de la sala, en la sala mejor dicho, y puedo escuchar. Y puedo desprenderme de esta protección que nos da hacer ciencia de la mediación, con la cual objetivizamos al ser humano parlante. En la medida que queremos que este ser humano parlante, al decir de Jean-Claude Milner, es único e insustituible, no podemos hacer estadísticas, no podemos hacer repeticiones de procesos, porque a que ocurra eso, tenemos que hacer, ay Dios, el alemán, mi buen amigo catalán que escribió sobre los conflictos, que es psicólogo social y abogado, que en el primer libro, en el prólogo, establece que va a tener que dejar fuera del análisis el conflicto intrapsíquico, porque eso le daría una complejidad al estudio del conflicto inalcanzable. Y es exactamente esto. No podemos estudiar el conflicto humano si excluimos los efectos de las palabras. Entonces, toda esta idea de transformar a la mediación en ciencia nos va a alejar del ser humano. El ser humano no puede ser sistematizado. Para poder sistematizarlo, tenemos que llevar a igualarlos. Y se ha puesto muy de moda el tema igualdad. Pero una cosa es igualdad en derecho y oportunidades, y otra es la igualdad que nos hace sustituibles. Si somos todos idénticos, somos sustituibles. Es sustituible una novia o un novia por el otro, es sustituible un empleado por otro, es sustituible todo. Todos somos sustituibles. Queda claro, y ya lo vamos a ver, que esto beneficia a un determinado sistema de que hablaremos más adelante. Si aceptamos que cada uno de nosotros somos único, cualquier interacción tiene que llevar a sorprendernos. Porque si no, en cuanto escuchamos algo que lo podemos asimilar a un patrón de conductas o de decires, ya respondemos desde ahí, ya lo encasillamos ahí, ya dejamos de sorprendernos, ya sabemos qué tenemos que hacer, qué tranquilidad, no hay más problemas, ya sabemos por dónde tenemos que ir, qué tipo de persona es esta. Entonces, el momento que nos dejamos de sorprender por lo que escuchamos, nos alejamos del otro. Y nos alejamos de que este sea el lugar de ellos. Pasa a ser el lugar nuestro.
Cada vez que yo hablo porque necesito que alguien me escuche. Y cuando alguien me habla, necesita que le escuche. Esto es increíble porque esto hace que el ser hablante no nos da ningún poder sobre el otro. Esta sí es una igualdad porque el otro me puede hacer callar o yo puedo hacer callar el otro. ¿Cómo? Negando la necesidad de que me escuche. Entonces le niego la necesidad de que me escuche y lo borro. Génesis de la violencia. La intolerancia, no deseo a que me escuche, porque si me escuche me responde con algo que no quiero escuchar. Y lo borro, lo quiero hacer desaparecer. No quiero que exista. Entonces, la palabra, si la elegimos como medio para interactuar con los demás, y la elegimos como medio para trabajar en la mediación, empieza a ser necesario que reconozcamos que necesitamos que el otro nos escuche y que el otro necesita que nosotros le escuchemos. Hace muchos años, algo después del Congreso del 95, se abrió un centro de mediación cerca del Escorial. Wow, en la ruta al Escorial, Dios santo, cómo uno se va olvidando de las cosas. Un centro de mediación por AIEF, con una gente, socios de AIEF, a través de un sistema que teníamos que eran iniciativas supervisadas. Entonces AIEF ponía la estructura institucional, las garantías bancarias, etcétera, y los socios estos eran los que llevaban el servicio. Y nosotros supervisábamos. No fuimos capaces institucionalmente de manejarnos al ritmo de las necesidades y hubo muchos conflictos. Conflictos que en un determinado momento entendí que debíamos, yo como presidente de AIEF, debía convocar una mediación. Y entonces convocamos una exalumna de AIEF que hiciera la mediación que se llevó a cabo en el Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid. Cuando yo estaba ahí esperando, y las 3 compañeras estaban ahí, yo no quería entrar. Yo no quería ni que me escucharan, ni escucharlas. Mi bronca no me generaba ningún deseo de sentarme en ese lugar. Realmente no quería que la palabra fuera el medio que nos vinculáramos. Quería ejercer mi titularidad de presidente de AIEF y tomar la decisión que quisiera. Medité en esos escasos minutos y dije, pero entonces este es un problema de la mediadora. Yo voy a entrar a decir lo que tengo ganas de decir y que ella se arregle para convencerme de que yo tenga ganas de escuchar. Y a ellas, si es que no tienen ganas de escuchar, lo que yo les tenga ganas de decir es un problema de la mediadora, no mío. Bueno, entré y dije pestes, dije de todo. Los primeros minutos fueron duros. Terminamos con un acuerdo bellísimo, una muy buena relación. Ellas crearon una institución, una asociación, AIEF por escritura pública y con la conformidad del ayuntamiento le cedió el contrato y entonces el objetivo institucional de la AIEF era difundir la mediación, se logró, que hubiera servicio de mediación, se logró, que nuestros socios pudieran trabajar en mediación, se logró, y ya AIEF había hecho que sus niños crecieran y ya vivían solos, y eso era el objetivo, y todo eso se logró, y ellas pudieron seguir adelante, y creo que el servicio sigue existiendo. Así que la palabra fue lo que nos permitió tanto discriminarnos como encontrarnos. Entonces,
ahora viene la connotación que tiene todo esto en el juego de la política. Si una comunidad en su tejido social decide resolver los conflictos a través de la palabra, Daniel, se ha quedado enganchado. ¿Le escucháis vosotros? No. Espera, se lo voy a poner por No, WhatsApp. no le escuchamos. No. Se oye, ¿no? ¿escuchaban? Ahora. Te escuchamos, pero no te vemos, sí. Daniel, ¿estás ahí? No se le escucha. Usar la palabra en el tejido social para gestionar los conflictos. La palabra es lo que permite, y la política lo permite, que no nos matemos los unos a los otros en el tejido social. Es lo que permite que aquel contrato social básico pueda ser gestionado. Entonces, los totalitarismos necesitan suprimir el valor de la palabra. Necesitan suprimir la lengua materna. Necesitan reemplazar la palabra por eslogans o por signos, de manera tal de que se repita los eslogans y los eslogans dejen de generar esas reacciones personales que genera la palabra. De esa manera se puede manipular la propaganda, la fake news, todo lo que hay. ¿Me silenciaste? No. ¿Me escuchás? Sí, sí, te oigo. Ok, perfecto. Okay, no, porque a mí me salió un cartel que había sido silenciado. Entonces, esto de la lengua materna y de la resonancia que nos produce genera la libertad. Y los sistemas totalitarios obviamente quieren restringirla. Entonces, en un principio se restringía la prohibición de hablar, de expresarse. Después fue la de sentir. Y ahora es crear, desde el nazismo, narrativas que se transformen en eslogans y que poco a poco neutralicen todas las resonancias que nos dan nuestra individualidad. Y acá otra vez me voy a ganar enemigos, pero creo que para salir del lugar del confort, que es lo que les estoy proponiendo, para poder escuchar hay que salir del lugar del confort. Entonces les planteo, cuando en una época establecíamos los ground rules, cómo se debe hablar, cómo se debe callar, los turnos de palabra, el tono en que se habla, ¿no estábamos imponiendo una forma que, como le digo, achatara, que esterilizara el efecto de la palabra? Que no permitiera que cada uno se expresara como realmente era y se expresaran a través de una forma que nosotros nos sentimos seguros, sobre texto de la ciencia de la comunicación, que hablaba de la comunicación útil. Estábamos en menor cuantía haciendo lo mismo, que era esterilizar las resonancias, que la gente se comportara bien. Pero eso viene de un modelo, que es el modelo anglosajón, de la lengua materna anglosajona, en la cual no hace falta imponer estas normas, porque están dentro de la cultura de ellos. Todos sabemos la flema inglesa, pero no somos nosotros así, y cada cultura es distinta. Entonces, todo lo que signifique esterilizar las particularidades nos facilita esta tarea nuestra, pero ya no es de mediadores, ya no son ellos los dueños del espacio, somos nosotros los que imponemos cómo es el espacio, y ellos deben adaptarse a este espacio. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos cosas que nos joroban, que nos molestan,
Si somos conscientes, podemos registrarnos que nos pasa algo. Y entonces podemos evitar fundirnos con, que es confundirnos. Y nos discriminamos. Si, esto me pasa a mí. Pero cuando no somos conscientes de la resonancia, nos genera inseguridad, nos genera miedo. Y entonces, ¿qué hacemos? Intentamos que no se vuelva a producir, que no se hable más del tema, que no se hable más en ese tono. Nosotros decíamos intuitivamente en la formación, ¿qué nos pasaba con la violencia, con los gritos? Porque eso los quitábamos para cuidarnos nosotros. No era que era la conversación útil, es que nos pasan cosas con eso, que perdemos control de nosotros mismos, no de la mediación. Cuando perdemos control de nosotros, el miedo, la inseguridad, nos invade y salimos a buscar desesperadamente una herramienta que nos dé seguridad. Esa pregunta milagro que nos saque de ese lugar. No a ellos, a nosotros. Entonces, todas las herramientas sistémicas tan buenas tienen que dejar de ser el objetivo. Tienen que ser herramientas que nos ayuden a poder escuchar. Entonces, tenemos que, para escuchar, primero tenemos que tener un registro personal. ¿Qué nos pasa con lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son nuestras resonancias que nos producen lo que allí se dice? Podemos no saber, pero sabemos cómo nos sentimos. Yo contaba a mis alumnos, y ahora encuentro por qué, pero cuando yo me ponía de pie, agarraba el rotafolio y me ponía a dar clases, que es un lugar muy seguro en mí, algo estaba ocurriendo, algo había pasado, algo se había dicho que me había desestabilizado. Y huía hacia donde me sentía seguro. Ya no huía al derecho, huía a la mediación, pero a donde yo me sentía seguro. Cuando me di cuenta de esto y me quedaba sentado, era una angustia impresionante. Hasta que le perdí miedo y dije, bueno, acá se me movió algo, ya veré qué pasa. Otras veces sí me daba cuenta de qué me estaba resonando. Siempre contaba el ejemplo, porque fue el más dramático, de una mujer que se transformó en mi ex mujer, la madre de mi hija. Y se me representó todo esto, y en ese momento era un aliado absoluto del marido. Si no me daba cuenta, lo hubiera actuado. Pero me di cuenta que no la podía escuchar más. Y dejé que la comediadora siguiera, me callé la boca y lo llevé a supervisión durante la semana. Porque la quería matar. ¿Ah? Entonces, y eso, yo ya con la madre de mi hija tenía una excelente relación para ese momento. Me resonó aquello. Y aquello que me resonó de ella no tenía que ver con ella. Tenía que ver con cosas muchas más antiguas mías. Entonces, hay que permitirse reconocer que tenemos ese 75% abajo que no lo conocemos. Y que está siempre ahí metiéndose, haciendo un ruido, sacudiéndonos. Entonces, por eso, he montado un seminario que se llama La mediación y sugestión, para jugar con la palabra de la sugestión de mediación que hemos creado. Hemos creado una mediación que es una sugestión, es un deseo, es como nos gustaría que fuera, la gente con sus conductas cooperativas, que nosotros somos neutrales, que la gente se escucha, un imposible. Y entonces nos cuesta mucho llegar a la gente, nos cuesta mucho que la gente venga a mediación, porque estamos proponiendo algo que sería lindísimo que fuera, pero que no es. Por eso, ahora se están enojados con la palabra conflicto.
No, la palabra conflicto es fundamental. Si no hay conflicto es que somos todos idénticos. Gracias hay conflictos porque somos distintos. Entonces, la sugestión de la mediación, propongo que haya una gestión de la escucha, de lo que hacemos en la sala de mediación. Y esto lo propongo, si les interesa el tema, www.mediemos.org, y había hecho un cartelito, pero no lo puedo pasar el anuncio publicitario, www.mediemos.org. Ahí tienen información sobre este seminario. Es una formación larga para salir del confort, no es algo para darles herramientas inmediatas para la mediación de mañana. Es lo que Folger descubrió hace muchos años, cuando él dijo que no había que cambiar la relación, sino la interacción. Y en el cambio de la interacción, lo que le pasaba a la persona mediadora era fundamental. El tercer elemento fundamental para la escucha, o sea, les dije registro personal, las técnicas para usarlas como técnica y no como objetivos. Y la tercera es el famoso rotafolio, rotopapel. Voy a ser muy rápido, pero cuando se escriben ahí lo que ellos han dicho con sus palabras, cuando hemos reformulado y podemos escribirle en la columna de cada uno de los participantes, tanto columnas como participantes, lo que han dicho con sus palabras, puede que no estén en condiciones de escucharse, pero lo ven allí. Ve que el otro existe, que tiene un espacio, que tiene palabras, que en un principio las niego, pero van produciendo cosas, van generando vínculo. Y entonces descubrimos que van más avanzando y de golpe cambian las palabras. Ya quieren decir lo mismo, pero con otras palabras. Ya han entrado en una conexión con el otro, en un respeto al otro, en no tener que defenderse del otro. Y entonces al tener que dejar de defenderse porque se han sentido escuchados por la persona mediadora y están cuidados por ellos y pueden ser como son y nadie les exige que sea de otra manera, ya las palabras resuenan, tienen otra resonancia. Buscan otros lugares, resuenan otros lugares del iceberg. Y esos lugares que resuenan, que también tienen que ver con sus historias, son esos lugares que permiten registrar la existencia del otro y que la palabra sea el medio que eligen para gestionar. Entonces la pizarra compone toda una técnica que hay que aprender a trabajar, pero algo fundamental que es, anula nuestra palabra, anula lo que nosotros entendemos que dijeron. Tenemos que escribir lo que ellos dijeron. Y esto nos obliga a escucharles y a discriminarnos lo que nosotros creemos que dijeron de lo que ellos dijeron. Aclarar el malentendido, que el malentendido sea menor. Que lo que nosotros malentendemos no importa, importa que ellos se entiendan. Cuando estamos en este punto, es necesario que traiga algo que si alguien le ve una connotación política, ideológica, lo siento, esto es un diagnóstico de realidad, no solo hecho por mí, sino por grandes filósofos, Agamben, Milner, Zizek, etcétera, etcétera, filósofos del siglo XXI. Es la gran falacia que presenta el posmodernismo. El posmodernismo presenta el management, la gestión, y la tecnología, la ciencia y la tecnología como los grandes baluartes de la actualidad. Es la religión del mundo occidental actual. ¿De qué nos protege esto de ser rápidos, eficaces,
digamos, tener nuestros propios, la meritocracia, que sea barato. ¿De qué nos protege? De una angustia que todas las culturas han buscado una forma, a través de las religiones, de soportar la angustia de que la vida tiene un fin en la muerte. Los perros corren, pero no están apurados, no tienen conciencia de muerte. En este momento que vivimos tan especial, podemos realmente darle un valor a la angustia que significa que nuestro objetivo después de esta cuarentena sea salir vivos. Y esto nos pasa a los mayores, a los adultos mayores, que somos los más vulnerables. Nos ponen la muerte más claritamente arriba. Entonces, mi objetivo de quedarme en mi casa, es no morirme. Y claramente, esto genera un vacío que hay que estar muy bien plantado para transitarlo. Cuando esto no ocurre, el mundo occidental nos ofrece la economía, el consumo, el dinero, la tecnología, para compensar. Entonces hoy nos estamos viendo y hoy nos estamos escuchando, pero yo no sé lo que les pasa a ustedes. Yo no sé qué está pasando con lo que estoy diciendo. Yo no tengo un feedback de ustedes humano, de vida. Yo estoy viendo, pero no estoy viviendo. Estoy viviendo yo en un soliloquio conmigo mismo, pero no estoy viviendo con ustedes. No me está pasando lo que significa el cuerpo que emana esas palabras. Entonces, toda esta cultura de la comunicación de este tipo, todas las redes sociales, van generando una protección a la angustia, una protección a sentir cosas que nos quiten del lugar del confort. Y yo insisto que hay que salir del lugar del confort para estar vivo. Entonces, nos venden que la mediación es rápida y barata. No somos baratos, señores, ni tampoco rápido. Porque el tiempo no es oro, el tiempo es vida. El tiempo es eso que hay que dar para que se produzcan las resonancias de lo que escuchamos, para dar ese proceso que nos surja la necesidad de otro decir o de otra pregunta. Ese tiempo, eso es vida, eso es un tiempo útil. Ese es un tiempo que en la mediación es fundamental para que pasen cosas. Porque esas cosas que pasen van a ser las que realmente van a producir la posibilidad que los participantes elijan qué quieren hacer. Porque en definitiva, para mí, la mediación no es más que generar un espacio donde la gente se pueda apropiar de su conflicto para hacer con él lo que quieran. Y si quieren tomar decisiones, tendrán que ser decisiones informadas. Pero no es otra cosa. Y para que eso ocurra, nos tenemos que dejar penetrar por lo que escuchamos. Tenemos que dejar que la escucha nos penetre, nos atraviese, porque entonces le va a ocurrir lo mismo a ellos. Y con este transcurso de tiempo vital, de vivir en ese espacio, van a poder encontrar que la palabra es el medio por el cual quieren gestionar el conflicto y no será una sugestión. Entonces, nosotros solo podremos acompañarles a donde ellos quieran y a donde puedan ir. Y nosotros, con lo que nos quedaremos, no con el placer si hubo acuerdo, no hubo acuerdo, eso es un problema de ellos. Es con esto de cómo vivimos eso que pasó. Cómo nos sentimos frente al estancamiento
de los conflictos, cómo nos sentimos con el enojo, cómo nos sentimos cuando se encontraron, cómo nos sentimos con cada momento, para darnos cuenta qué es lo que nos penetró de lo que escuchamos. Y van a descubrir que muchas veces que se producen situaciones de atascamiento, no es por ellos, es porque nosotros hemos cortado la escucha y hemos perdido la posibilidad de hacer la pregunta que destrabe. No tenemos que ir a buscar la pregunta a la caja de herramientas. Tenemos que preguntarnos qué nos pasa con ellos en ese momento. Y descubriremos que él es un cabrón, que ella es una pesada, que este tío es un empresario que lo único que le interesa es hacer pasta y no le importa a la gente. Vamos a haber tenido una situación personal que no la debemos tener, pero que somos nosotros los que nos hemos estancado porque no los hemos legitimado. Para poder hacerle la pregunta, que legitimándoles, aunque genere una pelea, pero sea la pregunta que significa sentirse escuchados. Y de ahí se destraba. Entonces, por eso es importante supervisar, porque hay que bajar la exigencia de que sabemos hacer todo. Déjense escuchar, dejen el lugar del confort, déjense vivir con todos los miedos y las alegrías que produce vivir. Respeten la palabra, que es lo que nos hace humanos. Y estoy seguro que desde ahí las mediaciones van a ser mucho más divertidas, más lindas, la van a pasar mejor. Ellos van a encontrar un lugar que les pertenece. No vamos a tener que hacer pedirle a la ley que nos haga una mediación obligatoria, informativa obligatoria, para que alguien nos escuche. No hace falta que nos escuchen a nosotros, no tenemos nada que decir. Ellos necesitan ser escuchados. ¿Por quién? Para empezar, por nosotros. Y si nosotros los escuchamos, la docencia del ejemplo, ellos se empezarán a escuchar entre ellos. Con esto es todo, muchísimas gracias y vamos a las preguntas. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias a ti. Realmente yo estoy impresionada. Además, oyéndote hablar, me he trasladado a mediaciones y a casos concretos donde efectivamente he visto reflejado muchas de las cosas que decías, muchos errores que he podido cometer, efectivamente, por no culpa de nadie, sino por en un momento dado ser como somos y todo nuestro bagaje, ¿no? Y eso cómo nos condiciona a la hora de estar con los demás. Es que es impresionante, ¿eh? Y aunque es así y está claro, pero oyéndote a ti, pues he reflexionado sobre ello y es verdad, qué tremenda responsabilidad tenemos, ¿eh? Cuando estamos en la sala de mediación para que, bueno, para que todo fluya, para no tener miedo, como tú dices, para no tener miedo en preguntar, que muchas veces nos callamos porque decimos, madre mía, como pregunte esto, la voy a armar. No, voy a preguntar otra cosa y a lo mejor tenemos que ser valientes, ¿no? Y atrevernos. Realmente, bueno, pues yo he aprendido hoy muchísimas cosas, mucho más tengo que aprender de ti. Realmente lo que te pido es que no dejes de enseñar, que necesitamos gente como tú para aprender y que no dejes nunca de enseñar. Bueno, a partir de ahora, por favor, se abren los micrófonos y aprovechad esta oportunidad de tener aquí a Daniel para preguntarle, pues sobre todo yo tengo también un montón de preguntas sobre cosas que has visto. ¿No se puede hacer por chat escrito? Sí, sí, por supuesto, yo lo voy diciendo. Porque escucho con mucho eco y no sé si voy a entender. Hacerlo por chat, las preguntas que tengáis. ¿Yo tengo que hacer algo para ver el chat? ¿No lo ves? Tienes que poner chat. Ah, sí, muy interesante. Ok, perfecto. Vale. Ahora cambio porque para leer tengo que estar más cerca. Y me sacó las gafas. Ajá. Momentito. Mayor Enrique.
Muy interesante y provechosa esta charla. ¿Se visualiza el material en algún lado? Red social. www.mediemos.org. Sí, lo he puesto. Sí, lo he puesto. No tengo redes sociales. De nada a quien recién agradeció. Daniel, ¿me escuchas? Sí, sí. Te habías referido a 3 utopías. A lo mejor ha sido un momento en que me he tenido que levantar, o a lo mejor, no sé, que era neutralidad, empatía, ¿y cuál sería la tercera? Y la comunicación posible. Ah. La comunicación es un conjunto sucesivo de malos entendidos. Interesantes reflexiones que me hacen replantear. Gracias, Eva. Preguntas, quiero preguntas. El atajo es al que te refiere. ¿Qué piensas sobre la diferencia entre oír y escuchar? Bueno, como yo lo veo, si le podemos dar cualquier significado, escuchar es cuando a mí me pasa algo. Me dejo penetrar y dejo que me resuene. En el oír, pasó por un oído y salió por el otro. Lo que dice Folger. Ustedes no saben el papelón que pasé en un congreso acá en Salta, en Argentina, cuando estaba presentando el segundo libro en el 2009, y lo escucho a Folger, y todo lo que le había criticado en el libro que se estaba presentando, él no lo sostenía. Fue de una vergüenza. Me acerqué a Folger y le digo, leí el libro equivocado. Me dice, no, es algo que acabo de pensar. El primer artículo salió sobre este tema en AMM, en la revista, y es que me di cuenta que cuando yo hablaba que había que cambiar la relación, me estaba metiendo con la gente. Quería que fueran distintos. Entonces yo lo que tengo que simplemente es respetar la interacción que tienen. Y si no les sirve, buscar con ellos la que les sea útil. Pero ¿quién sé yo cuál es la interacción útil? Ahora, yo también puedo exigir la interacción que es útil para mí. Es decir, yo no tengo solo que adaptarme a la interacción de ellos, pero ellos también a la mía. Entonces yo puedo pedir que no hablen los dos a la vez, no porque le quieren poner una norma, sino porque yo no les puedo seguir. Y si quieren que me escuchen, necesito que lo hagan por vez. Ahora, puedo ser capaz de escuchar a dos a la vez. Las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez. Nosotros mascar chicle y caminar es para gente inteligente. La neurona única nunca está en el cerebro. Entonces, si no podemos escuchar a los dos a la vez, pedimos, pero porque nosotros necesitamos, no porque sabemos de comunicación. Hay muchas preguntas. Uno de los aspectos con el que me quedo en la importancia de asumir los aprendizajes. Y el día que dejes de aprender, te moriste. Cuando hablan de la paz y unan la paz con la mediación, la paz está en los cementerios nada más. Si hay paz, es que no hay más conflicto. Y si no hay conflicto, no somos más seres humanos. Nos han robotizado. Como la serie esa, Black Mirror, la dependencia que tenemos de que nos hagan así o así en nuestra red social. Parecemos adolescentes hablados por el lenguaje del grupo. No podemos decir nada que sea políticamente incorrecto en el grupo de pertenencia. Es verdad. Porque nos ponen el dedo para abajo. Sí. No hay tolerancia a la frustración, a la diferencia, a la discusión. Porque no hay respeto. A lo sumo hay tolerancia, bueno, lo aguanto como es, pero no es que lo respeto como es. Así es.
Y también porque hay miedo, yo creo, ¿no? Para hablar a veces. ¿Qué? ¿Qué decías, Chus? No, que digo que muchas veces hay miedo también a hablar y a decir lo que piensas. Un problema también de autoestima, ¿no? Si yo estoy seguro de mí mismo y hablo con asertividad, pues no voy a tener miedo, pero hay miedo de decir lo que uno piensa. Sí, a mí me gusta, ahora que usas la palabra, desterrar la palabra empoderamiento, porque me parece que es una traducción que no dice nada. Entonces, yo legitimo al otro y me legitimo a mí. Uh-huh. Me legitimo como persona que tiene derecho a decir y pensar lo que quiera. Uh-huh. Que no hay bueno o malo. Yo soy así. Y tendré que ver cómo hago para interactuar con el otro, con el que quiero interactuar, para que sea respetuoso el otro de mí, yo de él o de ella. Pero legitimarme y legitimarla o legitimarlo. Empowerment, empoderamiento es terrible. Sin embargo, te queda una sensación, Raquel. ¿Qué sensación te queda? Sí, pero no salió, Raquel, porque en el texto aparece nada más que un poquito. Tal vez tenga que hacer clic ahí, no. Ah, sí, a la derecha. Pará. Me queda una sensación decepcionante porque no educamos ni formamos a personitas con estas capacidades tan necesarias. Y bueno, pero que si es otra vez una utopía. Querés que los seres humanos seamos perfectos, no hay nada más maravilloso que la imperfección. Si no hay conflicto, no hay reencuentro, chicos. O sea, yo todavía me acuerdo cómo era. Cuando, Gabriel, yo vengo sosteniendo cuando me llegué a España en el 90, y en un momento el modelo se llamó modelo latino de mediación. Y después me di cuenta que digamos, no se puede mediar igual en Cataluña que en Galicia. ¿Qué quieren que les diga? Las lenguas maternas son distintas, las resonancias son distintas. Y entonces, si uno no respeta que no sabe nada y no le pregunta, ¿y qué significa para vos esto que decís? ¿Por qué te pusiste así? Vi que te encantó, ¿qué te llevó? Si no nos interesamos en saber lo que les pasa, que cada uno es distinto y cada cultura es distinta, estamos muertos. Si tengo algún correo electrónico, si djbustelo@hotmail.com. Pero en cualquier momento voy a cambiar, lo tendría que haber cambiado, pero no pude hacer lo que funcione. djbustelo@mediemos.org, para dejar ese otro como personal y todo lo que tenga que ver con mediación en este. djbustelo@mediemos.org. El lunes estará vigente. Todo lo que tenga que ver con mediación lo circulamos por ahí. A ver. Si el cambio de objetivo era todo lo que el mundo quiere y necesita, no entiendo lo que dice Ángela, y el cambio de objetivo final. Todo el mundo quiere o necesita su recompensa o llegar a su verdad. El cambiar a la persona la manera de ver que sepa que solo tenemos un presente no cambiaría la forma de ver los miedos, las recompensas. Sí, lo que pasa, si fuéramos solo seres racionales, sí, Ángela. Si pudiéramos decir que nos interesa nada más que el presente. Lo que pasa es que la angustia de morirse está abajo de todo lo que nos inventemos. Sí, si no queremos ser como el perro, corremos, pero no tenemos conciencia que estamos apurados. No podemos borrar eso. Eso es lo que pretende borrar el lugar del confort. Y un día nos encontramos que no morimos. Vino la pandemia y no morimos.
Y resulta que descubrimos que no hay camas en el hospital. ¿Qué está pasando hoy en Madrid? No hay camas en el hospital para que me atiendan. ¿Y todo lo que pago de seguridad social? ¿Dónde está? Ah, pero resulta que entonces el Estado era importante. ¿Qué pasa? Porque ahora nos podemos morir, ¿eh? Voy con una apendicitis aguda, pero no tengo un quirófano porque una sala de terapia intensiva porque está ocupada por la gente de la pandemia. Y me morí de peritonitis. Ojalá pudiera ser así. No, ojalá no. Si fuéramos así seríamos animalitos. Daniel. Sí. A ver, Celeste, como mi hija, Celeste. Claro, Celeste, es decir, en la medida de que vamos a buscar la legitimidad a la ley, estamos confundiendo legitimidad con legalidad. Hay un hermoso libro de Giorgio Agamben a raíz de la renuncia de Benedicto XVI al papado. Él tenía la legalidad, pero renunció porque había perdido la legitimidad. Entonces no busquemos la legitimidad en la ley, busquémosla en los participantes de la mediación. Pateémonos la calle, los barrios, vayamos a donde está la gente con otra idea, no de que nos escuchen en una entrevista informativa. Despeguémonos del derecho. Despeguémonos, no porque el derecho sea malo, el derecho es fundamental, pero para el derecho está la conciliación, que es mucho mejor que la mediación. Y para eso hay un libro mío del 2009, para hablar de eso. La mediación es un encuentro humano del tercer tipo. ¿Qué libro, Daniel? ¿Cuál es el libro? La mediación, ya ni me acuerdo cómo se llama. Esperen un segundo. Es el libro, pero lo tienen gratis, lo descargan en la página web de mediemos.org. Vale. Los dos libros, Vale. el primero y este. Vale, perfecto. Entonces, ese es el que estaba en Amazon, que yo te recomiendo que busques a ver quién lo ha subido, porque me imagino que los derechos tendrían que ser tuyos. ¿Perdón? No, nada, luego te lo pongo por escrito en WhatsApp. Sí. Escríbelos. Están en la página web de mediemos.org, dice libros, pinchan libros y se lo descargan. Una salvedad, el libro del 93 es del 93. La definición de mediación era la del 93. La del 2009 era la del 2009. Ahora es la del 2020. Pero quedan cosas en el 2000, del 93 que me sorprenden a mí mismo, porque todo lo que yo estoy retomando ahora estaba escrito ahí a lo bruto, digamos, el diamante sin pulir, pero eso estaba dentro de mi cabeza, ya me estaba resonando. El ganarme la vida en España con la mediación me obligó a ser mucho más concreto. Y ahora el volver a Argentina y darme tiempo, he vuelto a retomar, y he leído mucho en estos 3 años, y que no nada que ver con mediación, ¿eh? Pero me he dado cuenta cuántas cosas hay que atraviesan la mediación que tienen que ver con la realidad actual. El neoliberalismo necesita eliminar la legitimidad, quedarse con la legalidad, porque tiene el control de la sanción de las leyes. Entonces eso le permite al mercado hacer lo que quiera. Y no es que en contra o a favor, es un diagnóstico de cómo se ejerce el poder. Ese es un tema muy interesante, Daniel. Es lo que nos está pasando.
¿Alguna preguntita más? ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Sí, Laura, adelante. Es que hay muchas escritas que no se han contestado, Chusa. A ver. La equidistancia funcional a la que te has referido ante el cual, ¿cuál es su papel en la mediación? Equidistancia funcional, igual distancia para la función mediadora. Es decir, es un concepto que desarrollé para la mediación. Es decir, yo puedo acercarme o alejarme a cada uno de los que estén presentes en función de la necesidad de que tenga, pero yo mantengo la misma distancia para mi función de persona mediadora, aunque yo pueda estar acercándome y alejándome de gente en función de lo que escucho y lo que me resuena. Entonces yo no estoy siendo imparcial, me estoy acercando y alejando en función de las necesidades. Si alguien es muy duro, hay un vídeo ahí en la web de un tipo que era durísimo, todo lo único que repetía es yo ya cambié, yo ya cambié, yo ya cambié. Si yo me acerco, lo agobio. Y si a la mujer que estaba desesperada porque lo único que escuchaba era esto, no me acerco, se va. Entonces, eso es la equidistancia funcional. Porque yo me reconozco lo que me pasa y me puedo mover sin miedos. Daniel, Sí. arriba hay más preguntas. Hay una que dice que si la gestión del conflicto desde las herramientas de PNL puede variar la forma de mediación, de la mediación. Vamos a ver, conozco algo de PNL, pero básicamente el siguiente. Ninguna herramienta es válida por sí misma. Si te sirve para escuchar mejor, que es el único función, nuestra única función en mediación es escuchar, úsalas. Desde cualquier escuela que estés. En tanto y en cuanto tú le respetes que este es el lugar de él y de ella, que ellos son como son, con lo que pueden, no con lo que nosotros queremos, que no proponemos cambiarles nada, que lo que queremos es simplemente un lugar donde se sientan escuchados y puedan ser ellos, y que eligen la palabra como medio de interactuar, todo vale. Hay otra pregunta sobre la frase que has dicho de Folger, que no hay que cambiar la relación, sino la interacción. Claro, eso que es lo que dije antes, la interacción es la forma en que ellos hablan. Yo tuve un caso donde se gritaban, eran unas ironías espantosas. 3 encuentros y funcionaban. ¿Qué iba a decir yo? Cuando él le dijo una barbaridad y le dice, me olvidé de decirte, quienes han sido mis alumnos conocen esta anécdota, me olvidé de decirte que salgo con una mujer 20 años más joven y 30 kilos menos. Ella le hizo ole. Y pareció que no le importaba. En la semana pidió entrevista individual. Como yo no trabajo con entrevistas individuales, por teléfono le pregunté, ¿qué te pasa? Que yo no quiero ir más. ¿Y por qué no quieres ir más? Porque no soporto que me falte el respeto así. Pues dilo. Yo lo que te puedo garantizar es que se te van a escuchar. ¿Qué va a hacer él con esto? No sé. Pero si tú quieres hacer mediación, tienes un lugar donde se te va a escuchar lo que tú quieras decir. Vino, lo dijo, y él dijo, yo también estoy harto que nos hablemos así. Bueno, ¿cómo quieren hablarse? Y llegó el primer acuerdo, y lo escribí, primer acuerdo. Sabía que no lo iban a cumplir, porque llevan toda una historia hablándose de una determinada manera. Entonces les pedí permiso que si rompían este acuerdo, recordárselo. Así, por favor, hágalo, porque no sabemos otra manera de hablar que esta. Es la interacción de ellos, la que ellos pueden y quieren. ¿Qué sé yo si a mí me sirve o no? Inma Jiménez,
obviamente, estamos desesperados que nos escuchen como personas mediadoras. Y es el error más tremendo, no tenemos nada que decir. Ustedes no se asusten de la barbaridad que les voy a decir, pero hay veces que las cosas dichas a lo bestia quedan claras. En una mediación familiar con el matrimonio, mi pregunta es, ¿han estado en la cama con ellos? No, no saben nada. Punto. No se animen a decir nada. No hay recetas. Así es. Todo lo que está abajo del iceberg no lo conocemos, pero sabemos que está. Así es. Daniel, dice Silvia Landa, a la que saludo desde aquí, me gustaría que nos hablaras de la confidencialidad. Te escuché en una ocasión que no éramos guardadores de secretos o algo similar. Sí, esto tiene que ver con el famoso caucus o entrevistas individuales. En la medida que nosotros hacemos una entrevista individual y nos comprometemos a guardar un secreto, salimos de un plano de igualdad de poder y pasamos a tener un poder porque tenemos un secreto. Ya manejamos e interactuamos con la resonancia del secreto. Y la gente no es tonta, y aunque no hayan estudiado un solo asignatura de psicología, lo que intentan a partir de ahí es deducir qué habrá dicho esta persona en la privada a partir de lo que estoy diciendo yo como persona mediadora. Creo más fantasmas. Si la mediación es de ellos y el espacio es de ellos, yo puedo tener una individual porque hay una situación de angustia, pero se va a hablar en la común. No me voy a guardar el secreto. El matiz si lloró o no lloró no es lo importante. Pero lo que trajo en la individual tiene que ser sabido por la otra parte. Es lo mismo que el rotafolio. Yo no escribo en un cuaderno porque llevo la atención a qué es lo que escribí. En cambio, si yo lo escribo en el rotafolio, los dueños de eso son ellos, no soy yo. Lo que ellos dicen está ahí, no en alguna nota que yo tomo. Siempre esto tiene que ser de ellos. Esta renuncia narcisista de que sabemos algo. Por eso que la mediación nunca puede ser una ciencia ni una licenciatura. Porque la mediación es interdisciplinaria porque es un hacer, no un saber. En la medida que sea un saber, con un objetivo de estudio propio, una metodología propia y un lenguaje propio, hacemos que la gente tenga que circunscribirse a eso. Porque no podemos ser enciclopedistas de saber todo como Leonardo da Vinci. La ciencia hoy es muy compleja, hay muchos saberes. Nosotros tenemos que aprender que está todo eso que está ahí abajo y que no conocemos. Y tolerar la frustración que ni lo conocemos ni lo vamos a conocer nunca. Ni de nuestros hijos, ni de nuestra pareja, ni de nuestros padres. Cuando quieras paramos, porque aquí hay preguntas para estarte... ¿Por qué se ha distorsionado tanto la mediación? Nos has contado cómo poner en práctica la base filosófica de la mediación nos sorprende. ¿Cómo podemos no querer ser protagonistas los mediadores de la mediación y acompañar simplemente? Bueno, Ana Belén, esto es muy simple. Desde una vez que se pasó este estado de enamoramiento, pasamos a la realidad de transformar, como hace el sistema, en más de lo mismo. Entonces fuimos a la ciencia, tuvimos que sistematizar, Palo Alto y Saracov se forró de dinero armando todo un modelo para esto. Yo vendí un montón, hice un montón de cursos, en un principio también armando un modelo, y nos peleábamos entre los modelos para conseguir los alumnos. Entonces, la zanahoria que nos pone adelante la ley de mediación nos hace la fantasía de que nos vamos a ganar la vida con la mediación. Y no va a ser así. En mi humilde opinión es que volvamos a los orígenes y vamos a dar algo nuevo y no más de lo mismo.
Gabriel, no hay agenda oculta. No hay agenda oculta. Lo que quieran tener oculto, que lo tengan. Pero que a mí no me lo digan. Yo no les exijo que digan todo. Pero lo que no quieran decir, que no me lo digan a mí. ¿Para qué me lo dicen a mí? Para generar una alianza, una mayor comprensión. Porque saben que no puedo entender porque están ocultando algo. Me están instrumentando. Quieren mi aprobación. Me siguen colocando en un plano de poder. Yo no lo quiero, ese plano de poder. El problema es de ellos, no mío. Yo trabajo con la mediación con lo que tengo, no con lo que quiero. Y lo que tengo es lo que ellos son. Laura dice, la equidistancia funcional a la que te has referido antes, ¿cuál es su papel en la mediación? Ya se la contesté. Ah, vale, pues entonces ya, hasta aquí ya está todo entonces. A ver, dice acá Soraya, ¿cuál es la forma de legitimar la mediación si no es a través de la llave? ¿Cómo llegamos a la gente? ¿Cómo lo damos a conocer? La llave nunca va a ser la ley, porque cuando la gente llega a través de la ley, llega con un conflicto jurídico en la cabeza, no llega con un conflicto humano complejo. Entonces, ¿cómo hice conocer yo la mediación? Cuando yo llegué en el 90, yo en el 89 fui a hacer el tema de los papeles, porque mi padre nació en Madrid, entonces yo tenía derecho a la nacionalidad española de origen. Entonces me fui a hacer los papeles y Carlota Bustelo, que era la viceministra de Asuntos Sociales de Matilde Fernández, que tenemos el mismo apellido y por eso la había carteado, pero ellos son de Ribadeo y nosotros de Vegadeo. Alguien cruzó el río, porque Leopoldo Calvo Sotelo era físicamente muy parecido a mi padre. Así que decidimos no preguntar más a ver en qué dirección se había ido cruzando el Eo. Pero entonces me invita a Carlota a su casa a una cena y ahora descubro lo bruto que fui. Y lo digo públicamente, y públicamente le pido perdón a Carlota. Porque invitó a la presidenta de la Cruz Roja. En Argentina la Cruz Roja no tiene ningún peso. Allá es importantísima. Al presidente de un Tribunal Superior de Justicia de Madrid, creo que era. O sea, gente así relevante, que para mí no eran nadie. Entonces, cuando empecé a contar lo que yo quería hacer en España, lo que me iba a ganar la vida en España, me dijeron, te morirás de hambre. Aquí no se habla, aquí se denuncia. Año 89. De esa reunión, Carlota la mandó Maripaz Thibó a París a informarse de la mediación. Y de esa reunión nace UNAF, que se le da el primer servicio de mediación, junto con Ábside, de la reunión del año 89. O sea, me creé mis propios enemigos, adversarios de mi cocido. Pero eso era lo que... Y yo salía a patear la calle. Yo no tenía los 10 millones de pesetas que le daban a UNAF. Y entonces hice los seminarios, hice el Congreso del 95, ofrecí servicios de mediación gratuitos. Me pateé todo el país. Me pagué ir a un congreso en Irlanda que me invitaron, me lo pagué de mi bolsillo, me enteré de todo lo que pasaba en Europa, armé el congreso en el 95. Pues salgamos a la calle, vayamos a asociaciones de vecinos, vayamos a entidades parentales, a las parroquias, a la sinagoga, a la mezquita, a donde haya gente que tenga conflictos. Vayamos a ofrecerles que queremos escucharles, no que les vamos a resolver el conflicto. La gente vive peleándose y les decimos que este es un lugar donde ustedes se van a poder sentar a hablar y van a poder resolver el conflicto. ¿Quién se lo cree con ese discurso? ¿Cómo vamos a vender ese? Nunca hemos contratado a alguien de marketing para que nos venda, queda clarísimo. No sé si he contestado. Sí, lo que dice Luis Flavio, yo no creo que solo un sentido antropológico propio que comparto totalmente, sino que tiene un sentido
psicológico, psicoanalítico propio, que tiene del derecho, no del derecho como conjunto de leyes, sino derecho como principio, el no como constitución de la identidad, ¿está? Las estructuras básicas del derecho que son la prohibición del incesto, todo eso estructura, digamos, de donde se tiene que apoyar la mediación para ser interdisciplinaria. Exactamente, dice que el juez, la negociación asistida, la conciliación, son maneras de tutelar a las personas que son incapaces de decidir por sí mismas. Dice Luis Flavio, estoy totalmente de acuerdo. Ángela, esos fueron por los años de pasar por España. Violé mi condición de argentino. Pero porque no me radiqué en Bilbao. Daniel, una reflexión final. Yo que estoy en España, soy española, ¿qué piensas de cómo se está haciendo la mediación en España? Mira, yo siempre he tenido la misma postura. Trabajé mucho en la redacción del decreto 5 del 2012, y después cuando pasó a ser la ley 5 del 2012 lo destruyeron. Ustedes son demasiado legalistas. Ustedes necesitaron de una ley para hacer un trabajo que no estaba prohibido. Y se puede hacer todo lo que no está prohibido. Esperaron años que tener una ley. Si no tienen ley no pueden trabajar. No, si no tienen ley no pueden trabajar en tribunales. Pero eso es lo más cerca de una conciliación que de una mediación. La mediación está en la calle. Entonces la mediación tiene que hacerlo un fontanero cuando tengan un problema de fontanería en una obra. Y la tiene que hacer un, qué sé yo, un actor cuando el conflicto se dé en un ámbito teatral. ¿Qué vamos a ir a hacer nosotros los abogados ahí? ¿A tratar de resolverlo desde la ley? Salvo que hagamos un proceso personal tan grande que nos permita desestructurarnos el pensamiento jurídico y nos animemos a pensar con independencia de la ley. Y no tengamos temor a convertirnos en ladrones, psicópatas, ni nada de lo que la ley nos contiene y nos obliga a portarnos bien. Ironizo. Por las dudas. ¿Ok? Muy bien. Chicos, ha sido un gusto inmenso. Como ven, he perdido hasta el acento. Pues muchísimas gracias, Daniel. Yo espero que cuando salgamos de esta, que saldremos si Dios quiere y seguro que muy reforzados y con cosas muy positivas, te volvamos a tener aquí porque la mediación te necesita en España y en todas partes. Cuando quieran, porque no saben lo que extraño un jamoncito. Pues nada, sabes que esta es tu casa. Tengo de mi último viaje 3 paquetitos de 200 gramos cada uno de jabugo. Que los voy abriendo para situaciones. Pues por mi parte, decirte que muchísimas gracias. Muchas gracias. Que te cuides mucho, que os cuidéis todos los demás muchísimo también. Y que bueno, que ha sido un enorme placer escucharte, Daniel. Un gusto, muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer debatir todo esto, nutrirme y la verdad que estoy a disposición cuando queráis. Muy bien. Daniel, un abrazo. Muchas gracias. No cuando quieran, cuando queráis. Te tomamos la palabra, ¿eh? Cuidadito con lo que se dice. Toma la palabra y el malentendido. Y el malentendido también. Bueno. Pues nada. Muchas gracias. Intento irme. Un abrazo, Daniel. Un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente charla. Os espero, ¿vale? Venga. Muy bien. Gracias, Chusa. Muy bien. Gracias, chao. Hasta luego.
Muchas gracias. A todos. Hasta luego, Claudia. Hasta luego.